todos. Buenas tardes a todos. Quizás hoy, porque hace frío y somos pocos, podemos empezar sin aire acondicionado. Y si sienten ahogarse, levantan la mano, piden aire, se los ponemos. Esta vez vamos a hablar sobre escenografía, un poco de teoría de la escenografía, y después vamos a ver algunos ejemplos para ilustrarlo. Y a mí se me ocurrió que podíamos empezar pues casi por cualquier lado, pero lo que hice fue buscar qué quiere decir escenografía en el diccionario de la Real Academia. Y me encontré varias sorpresas. Dice la Real Academia Española: escenografía viene del griego escenografía. Ya sabemos las raíces, esquena, y esquene es escenario, grafos. Vienen 4 acepciones. La primera me sorprendió mucho: delineación en perspectiva de un objeto en la que se representan todas aquellas superficies que se pueden descubrir desde un punto determinado. Yo estudié aquí, probablemente en esta misma aula o en la de al lado, estereotomía en perspectiva. No recuerdo que jamás el maestro haya dicho que eso era escenografía. No sé si ya se adoptó la palabra, ustedes me dirán, no lo creo. Pero probablemente se usa en otros países. Nosotros creo que no la usamos en ese sentido. Hay otra que, si no sirve, aunque sea para criticarla, que dice: el arte de proyectar o realizar decoraciones escénicas. Eso ya tiene más que ver con escenario, con esquema, y por lo pronto superficialmente nada que ver con perspectiva. Una tercera definición nos habla de una definición evidentemente materialista: conjunto de decorados en la representación escénica. Otra vez vuelve a aparecer la palabra decorado. Y finalmente una cuarta que dice conjunto de circunstancias que rodean un hecho, actuación, etc. Pues esta parece ser una extensión, por no llamarle un robo, al teatro de la palabra escenografía, para mencionar algo que de alguna manera da contexto. Subrayo ahí la palabra decoraciones en la segunda, y en la tercera la palabra decorados. Yo preguntaría, hemos visto solo una escenografía, la de hace 8 días, ¿qué tiene de decoración esa escenografía? Yo me esforcé en buscarle dónde estaba la decoración, y el decorado no le encontré nada de eso por ningún lado. Tratando de explicar eso del decorado, quizás más tarde. Otra cosa que a mí me sorprende mucho es que se asocie
la palabra escenografía con la perspectiva y con la escena. Yo pienso, tratando de forzar esta asociación, que la perspectiva, Brunelleschi descubrió las leyes que la gobiernan allá por el siglo XV, quizás el primer cuarto del siglo XV, e inmediatamente fue adoptada por el teatro. El teatro fue un laboratorio de perspectiva. Les encantaba eso de la perspectiva. Como dice Panofsky, la perspectiva es un sistema simbólico para representar el espacio. Fíjense que en estas definiciones no aparece la palabra espacio, pero aparece en la primera y probablemente desligada de las otras, no sé si consciente o inconscientemente, la palabra perspectiva, que era la forma simbólica de representar un espacio continuo e infinito en dos dimensiones. Y esta forma este uso de la perspectiva duró desde el siglo XV hasta nuestros días, sigue durando. Es la tradición más larga que se puede imaginar, más de 500 años. Aunque el espacio ahora lo concebimos de otra forma, no necesariamente ni continuo ni infinito. Pero es curioso que indirectamente aún la Real Academia Española hable de espacio a través de la perspectiva. Bueno, esto me sorprende a mí y me lleva a hacer esta relación. También recordemos que la escenografía italiana fue hecha por arquitectos, por pintores, por escultores, por todos los artistas que en aquel tiempo intercambiaban las áreas que ahora consideramos separadas de la profesión. Y una de las cosas que más les gustaban era meterse al teatro y hacer ejercicios de perspectiva en tercera dimensión. La idea era crear un mundo fantástico, ilusionista detrás de la escena, algo imposible de lograr. Supongo que mentes más ingenuas que nosotros se sorprendía muchísimo de que detrás de la escena se viera un espacio prácticamente sin fondo. Las cosas eran grandotas, bueno, de tamaño natural al frente y se iban haciendo chiquitas hacia atrás. Después vamos a ver que los actores usaban solo la parte del frente, donde no se veían desproporcionados. Las puertas de allá atrás ya eran de este tamaño, las del medio un poquito más grande. Y para darle vida a todo aquello, muchas veces usaban enanos y niños. Y la gente feliz aplaudía porque aquello era casi imposible de lograr. Bien, esta tradición de la escenografía italiana, que empezó desde el siglo XV y quedó hasta nuestros días, que es una tradición larguísima, es la que acabó imponiéndose. Había otras formas de hacer teatro, podemos pensar en la comedia del arte, antes en el teatro medieval. El teatro medieval, a diferencia de este teatro, del griego y del romano, se esparcía por toda la ciudad. Hacían desfiles, a propósito de ahora, el bicentenario y estas cosas, con mucho más sentido, por supuesto. Pero este teatro que trata de ser centralista, enfocar todas las miradas hacia el escenario, fue la que dominó. Otras formas de teatro, por ejemplo, el teatro que hacían en la época de Shakespeare, el teatro isabelino, era diferente. Pero todas estas formas de teatro sucumbieron y la que se impuso fue este teatro a la italiana, que dura hasta nuestros días. Ahora bien, estos teatros a la italiana
pues eran unas verdaderas máquinas. Unas máquinas horribles, pues había puros palos ahí arriba para subir cosas y para abajo puros agujeros donde se subían cosas. Recuerden que el área de actuación era solamente la que podían iluminar, es decir, el proscenio. Todos los actores, bailarines, cantantes iban hacia la luz. Atrás era el reino del escenógrafo. Podía hacer maravillas allí atrás sin molestar a nadie. Era algo de fondo. Pero la maquinaria en sí, pues no tenía mucho atractivo visual. Era algo que necesitaba ser decorado. Es probable que esta definición del decorado y las decoraciones y el arte de decorar venga desde entonces. En México, definitivamente en el siglo XIX se hablaba de los decorados. Probablemente porque la mayoría de las compañías que operaban aquí y que venían de gira eran españolas, italianas. Giovanna, qué gusto. Hablando de italianas, entra Giovanna. ¿Qué tiempo? Qué barbaridad. Entonces, es posible que de ahí venga la palabra decoración. Pero en todo caso, esta definición que estamos viendo es una definición de cuando se hicieron las enciclopedias, de la época de la enciclopedia, del siglo XVIII, del siglo XIX, y responde y obedece al teatro que se usaba en esa época. De ninguna manera define la escenografía griega, la escenografía romana, la medieval, sí, la barroca, ya empezaba. La del 17, la del 18, con las excepciones de que hablé, pero de ninguna manera la escenografía contemporánea, la escenografía moderna. Hay una insistencia en la palabra decoración. Y luego, en la definición que está en el cuarto lugar, nos lleva a pensar que es algo que rodea algo que es muy importante. Es decir, lo importante tal vez sea el hecho, la acción, y la escenografía está como que puede ser y puede no ser. Está, ¿qué dice? Rodean un hecho o actuación. Es decir, la escenografía es algo que apoya, algo que es superfluo, y de ahí se deriva. Hay una cantidad enorme de palabras que nos ha robado la psicología, la sociología, la economía, la política, escenario, complejo de Edipo, de Electra, todo viene del teatro, ¿no? Es un asalto tremendo, ¿no? Suelen usar escenografía como un conjunto de circunstancias que rodean un hecho. Pues no, para nada, ¿verdad? Escenografía es otra cosa. Mi queja en este sentido de usarla como algo que puede ser y puede no ser, va a la esencia de lo que es el teatro. Para que haya teatro, y repito, puede ser danza, puede ser ópera, se necesita un actor, un bailarín, un cantante, y por lo menos, se desea más, pero por lo menos uno de público, para que se dé la comunicación. Pero además de eso, esto no se puede dar, esa comunicación no se puede dar si no hay un espacio concreto. Lo que es razón de ser de la escenografía es que ese espacio sirva, trabaje, funcione, exprese. No es algo que se puede quitar. A ver, que hagan teatro,
quitando el espacio. Pues no, no se puede. El espacio es tan indispensable como el actor, como el público. Es decir, el espacio no es de que puede estar o puede no estar. Puede estar mal, puede estar bien, pero ahí está el espacio. El maestro Recalde me decía hace 8 días, hablando de arquitectura y de escenografía, bueno, es que el espacio es espacio. Pues de eso se trata. Y estas definiciones no hablan del espacio. Voy a pasar a la siguiente, que es un avance de lo que va a hacer la Real Academia Española. Es el enmendar el artículo, y este es un avance de la 23ª edición. Escenografía, escenografía, arte de proyectar o realizar decorados otra vez para el teatro, y la novedad, el progreso, es para el cine o la televisión. Háganme el favor. Y seguimos usando la palabra decorados. El segundo, la materialista, conjunto de decorados de una representación teatral, de una película o de un programa de televisión. Es decir, el progreso en la academia. Ya sabemos que los académicos no sirven para nada. Pero esto es de risa loca, ¿no? Miren cómo se ven los progresistas. Ya aceptan que digamos escenografía para cine y escenografía para televisión. Y siguen cometiendo el mismo error de conservar definiciones decimonónicas. Es tremendo. Y el ejemplo que dan es preparar la escenografía de una obra. Bueno, ese conjunto de decorados, como si yo definiera la arquitectura, es como un montón de concreto con tablas y cosas que sirve para salvarnos de la intemperie. Bueno, puede ser que eso sea arquitectura, pero ¿qué nivel, no? Aquí hay una definición que definitivamente sí me gusta, y que me gusta porque usa la palabra espacio. La escenografía es el arte. Aquí quién sabe quién, pues seguramente crear. Lo que pasa es que yo tengo cierta aversión a esa palabra, y se me hizo a partir de el Consejo para la Cultura y las Artes, que los creadores por aquí, los creadores por allá, hicieron como una especie de limbo de gente beneficiada y superior y cosas por el estilo. Y luego me reconcilié un poco con la palabra cuando supe que en Japón se les llama tesoros vivientes. Mejor creadores, pero por eso puse ahí organizar, crear, disponer, no importa. La escenografía es el arte de organizar, crear, etc. El espacio, de eso trata la escenografía, no la decoración, es el espacio para la obra dramática, entendiendo obra como la puesta en escena. Mientras la obra está escrita, está muy bien, es un libro, pertenece a la literatura y es un germen de la puesta en escena. Es un germen que puede crecer, desarrollar. La palabra sería encarnarse. Las palabras, las letras, etcétera, se van a encarnar en actores, en emociones, etcétera, en un espacio. Esta es la escenografía que me gusta. Me gusta porque usa la palabra espacio. Y me gusta también porque es una escenografía que no nada más como las anteriores sirve a la que se realizaba en el siglo XIX, sino sirve al teatro griego, al teatro romano, al medieval, al renacentista, al barroco, a los siglos XVII, XVIII, XIX y al teatro moderno. Es realmente una definición
que engloba todas esas formas de hacer escenografía. Regreso a la definición y subrayo 3 palabras. Es que parece muy sencillo. La escenografía es el arte de crear el espacio para la obra. Esa es la definición. Muy simple, muy sencillo. Sin embargo, esconde complejidades a las que hay que acercarse. Primero, ¿qué es arte, verdad? Yo no me voy a meter en ese lío. Hay personas que dicen que la escenografía es un arte y hay personas que dicen que eso no es un arte. ¿Me entiendes? Sin cuidado, ¿no? Pero también hay personas que dicen que la arquitectura es un arte, y por lo menos en la época que yo estudié aquí, había personas que defendían, pertenecían a un campo de estética, pero no al arte, cosas por el estilo. El secreto, la definición de esto está en qué consideramos como arte. Y bueno, por lo pronto considerémoslos como lo consideraban los griegos: hacer bien las cosas, y punto, ¿no? ¿Ya? Yo personalmente creo que, no sé, tengo dudas. El teatro sí es un arte, me consta que puede llegar a ser un arte y un gran arte. La pregunta que me hago es si un pedazo de eso también puede ser un arte por sí mismo. No creo. Tengo dudas, se las dejo. Bueno. Del espacio pues no les voy a hablar. Quizás más adelante les diga lo que yo pienso del espacio, pero pues ustedes son especialistas en él. Y la obra, la puesta en escena, pues es que con esto del consejo y los creadores y todo, una discusión que tuvieron en el siglo XIX vino a revivir en pleno siglo casi XXI. Es decir, los creadores eran nada más los que escribían y todos los demás eran intérpretes. Y bueno, a mí en lo personal me costó mucho trabajo. Había que hacer levantamientos y protestas y cosas contra los autores que estaban felices por considerarse con derecho a beca y todos los demás. No. Pero pues burocráticamente se tienen todavía discusiones decimonónicas. Perdón por la cosa esta, pero esto no, me voy a regresar, tuve mal, porque además de subrayar esas 3 palabras, que espero entendamos todos bien, la clave de esto, de esta definición, está en rojo, donde dice para la obra. Es decir, si la escenografía es el arte de crear, organizar espacio, no dijera para la obra, hasta ahí podría ser para la arquitectura, para el arte urbano, para la arquitectura de paisaje, para urbanismo, para un montón de cosas. La escenografía se aplica solo a lo que tiene que ver con escena, con escenario, con teatro. Por extensión podemos aplicarlo, como sugiere la academia, al cine y a la televisión, pero ese para es fundamental. Ahora sí, ya puedo ver la otra diapositiva que dice: difícilmente podemos hablar de escenografía como arquitectura efímera. Una cosa es la arquitectura muy distinta es la escenografía, y todo está en ese par. Claro que podemos hablar de la escenografía como arquitectura efímera si hablamos como metafóricamente, pero pues ya sabemos que las metáforas pues son mentiras. Sirven para descubrir de repente cosas ahí secretas indirectamente, pero son 2 cosas diferentes. Arte, espacio y obra, bueno, ya hablamos de eso. Bueno, aquí salió lo del espacio.
espacio, para que la pregunta siempre es una representación. Y el espacio que nos interesa, yo pienso, a ver, el espacio no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo oler, no lo puedo dibujar en planta, en alzado, perspectiva del siglo XV, etc. Pero no se entiende el espacio lo inventamos adentro de nuestra cabecita, a partir de estímulos sensoriales, la vista, el oído principalmente, el tacto a veces, el gusto rara vez, pero influye. Y otro sentido que tenemos es que es muy útil para saber si estamos sentados, acostados, o parados, sin andar intentando todo, o viendo cómo estamos en el espejo, ¿verdad? Es un sentido que se nos olvide que tiene que ver mucho con el espacio. Pero no solo a partir de eso, sino a partir de la experiencia individual que cada quien tenga. Es algo que se tiene que aprender, y es algo que cada quien aprende de distinta forma. De ahí que cuando hablamos de espacio seamos tan precisos. Espero que luego me digan un montón de cosas a la hora de las preguntas, porque la verdad tengo muchas dudas. Si tuviera que definir este espacio, no estuviéramos todos aquí, pues quizás dijera que definir un paralelepípedo que lo contiene, digamos. Sería lo más fácil decir que tiene tantas medidas de largo, ancho, altura, que el piso está escalonadito, con una isóptica muy bien trazada para que todos puedan ver algo. Pero también lo podría haber descrito de cuando yo me sentaba ahí abajo y cómo lo recordaba. Es otra perspectiva si me siento abajo, si me siento aquí arriba con este aparato. Quiere decir que el espacio también es mnemónico, es decir, está en la memoria, está en el recuerdo, está en el punto de vista, está en las instalaciones, en la amplificación sonora. Cuando ustedes digan les echamos el aire hablando de amplificación sonora, ustedes dicen, y otra cosa, el tiempo en la arquitectura y el tiempo en la escenografía es totalmente distinto. Yo, porque ya sé que la escenografía solo es escenografía durante la representación, puse antes y después a analizar qué pasa, qué es eso, por qué tanta confusión. El teatro básicamente es tiempo, es decir, es tiempo que transcurre. El teatro es ese transcurrir del tiempo. El teatro es el arte del presente. Ahí va toda su tragedia y todo su poder. Es decir, eso. El teatro es efímero, pero no es efímero porque no dura mucho. La escenografía no es efímera porque usa materiales deleznables, sino porque solo es escenografía junto con la representación, junto con la luz, junto con el actor, junto con el discurso, junto con esa música. Antes y después del tiempo de la representación. La escenografía puede ser una pintura, un telón, muchos telón, una escultura, una instalación, una decoración incluso, una obra arquitectónica o un montón de basura, que es lo más común. Se acaba la función y hay una serie de tiliches estorbosos ahí que no tienen forma ni razón de ser. ¿De veras? La escenografía vive como escenografía únicamente durante el momento de la representación. Por eso
es un arte efímero. Bueno, lo que estoy diciendo, me apoya el texto. Otra cosa, tenemos que la materia de la escenografía, lo que trabaja la escenografía, y lo entendemos muy bien, es el espacio. Pero si ese espacio lo manejamos durante un tiempo, lo que producimos es movimiento, es una cosa de física así como elemental. Espacio más tiempo igual a movimiento, a velocidad, a ritmo, a un montón de cosas que tienen mucho más que ver con la música que con las artes plásticas. Yo sé que esto es un poco desconcertante, pero así es. El diseño de la escenografía es el diseño de uno o de varios movimientos. La escenografía que está inerte, estática, durante 2 horas ahí detrás de cualquier cosa, se vuelve una monserga, se vuelve algo que lastra. Si la escenografía no actúa, si no hace algo, si no se transforma, si no se mueve en ese sentido, pues sigue siendo escenografía, que remedio, pero es malísima escenografía. Es más parecido componer música, editar cine o video que la composición en artes plásticas. Hacer escenografía es más fácil que eso. Pongo un ejemplo. En música yo doy un acorde así, que sigue, ¿no? Pero primero está ese para que luego suene el tan. En las artes plásticas tiene que estar todo, ya está todo ahí. La forma está terminada. En escenografía la forma está abierta a que entre los actores, a que lo llenen de emociones, a que se calcule eso. Una cosa importante, ese movimiento tiene que ser calculado, diseñado finalmente. Cuando hablo de movimiento, no quisiera, qué problema. Es que la verdad el ejemplo que vimos hace 8 días se movía como loco, ¿no? Andaba por todos lados. No hablo de ese movimiento. Es un movimiento mecánico. Hay otros movimientos, hay movimiento óptico porque los cambia. Y vamos a suponer que tenemos algo fijo. Como quería una compañera que estaba por aquel lado, una casita con muebles y todo ahí quietecita, y la luz tampoco cambia. Bueno, pero ¿qué pasa? Que llega el público, ve aquello y dice, ay, mira una casa como la de mi tía Alicia. La de tu tía Alicia, sí, pues también compra los muebles en el Palacio de Hierro. O alguna babosada así, ¿no? Ok, no pasa mal. Empieza la escena y entra alguien a la casa. Ah, pues es el que vive en la casa, pero viene vestido muy raro. Y empieza a subirse a los muebles, y empieza a buscar, y empieza a romper paredes. Ay, caray, es un ladrón. Ya, la casa está diciendo otra cosa. Y al final, quién sabe cómo queda la casa y quién nos diga. Ese es el movimiento, un movimiento de significado, un movimiento de sentido. A ese es el movimiento que me refiero, un movimiento en que la casa, en este caso casa, actúe y participe. No esté ahí de plastota, por bonita que sea. A ver, el cuadro que más les gusta, las meninas, yo qué sé, a mí me gusta. Grandotote lo pongo ahí atrás y me echo 2 horas de lo que sea. Adoro ese cuadro. Pero voy al museo y lo veo 15 minutos, me salgo a fumar y los otros 15 minutos y va al baño.
2 horas en el teatro con gente estorbando no tiene sentido, no pasa nada, a menos que se lo relacionen. Este es otro problema de difícil comprensión. ¿Quién hace la escenografía? La hace el autor con sus acotaciones explícitas e implícitas. Explícitas es cuando dice, pues, va vestida de negro y es un chal y se siente en tal parte y esto pasa, así lo dice. Y las implícitas es las que uno puede deducir de los diálogos de los personajes. Establecer cualquier guión, cualquier obra de teatro está llena de estas cosas. O sea, el autor ya pensó en dónde pasa eso. Fuentes pensó que eso pasaba en el Palacio Moctezuma al principio, y que después pasa en Veracruz, y que después pasa en Zempoala, y que después en Iztapalapa, y que después en Tenochtitlan, etc. ¿Quién más hace la escenografía? El director de escena, que tiene sus ideas al respecto. Le recordaría yo que el señor Petrov me dijo, pues, no me gusta. Yo no voy a hacer nunca algo que no le guste al director, pues es suicida. Se trata de tener una obra que nos guste a todos, por un lado, pero por otro lado, no dificultarse la vida, dice que la vida cotidiana, ¿verdad? El mismo espacio con una música puede funcionar de una manera y puede ser exactamente lo contrario, o una cosa totalmente distinta. A la escenografía que vimos la vez pasada, le ponemos una bandita de jazz ahí arriba tocando, un espectáculo de cabaret precioso. Se transforma en lo que sea, de veras, con la música. El coreógrafo es el especialista en manejar espacios con la gente, puede cerrar el espacio. Ustedes lo vieron en La Batalla, o lo vieron con un solo de esta mujer mientras bajaba la plataforma. El diseñador de vestuario. Siguiendo con el mismo ejemplo, yo necesito ver quién toma el papel para decir quiénes son los españoles, quiénes son los mexicas. ¿Quiénes? Pues esto es así, eso me va a dar un carácter, y yo no tengo que cometer pleonasmos. ¿Ya para qué voy a decir ahora son los que vienen en un barco y se bajan aquí y todo? Ya todo el mundo lo sabe. Bueno, en este caso yo hice la luz, pero una iluminación puede salvar un montaje o para echarlo a perder para siempre. Y el arquitecto que decide cómo se siente el público, cuáles son los ángulos, qué tanto ve arriba el copete del de adelante, cuál es el centro de gravedad del espacio escénico, etc. Sin los actores que le dan el sentido con las palabras, con las emociones, con los movimientos personalísimos de ellos, ese espacio, cualquier espacio, no tiene sentido. Los técnicos que si no empujan a tiempo la plataforma, pues apachurran a alguien o simplemente se echa a perder visualmente el cuadro. Y lo puse con letras más grandes, básicamente el público. Decíamos que esto de la percepción del espacio tiene que ser a través de la experiencia personal. Yo quisiera de veras presentar una obra y pararme en la puerta y preguntarle a cada uno de las personas que asistieron, ¿qué vieron? Perdón que les dé citas que tengo que estar leyendo. ¿Qué vieron? Y esto es difícil de hacer. Las pocas veces que he hecho un muestreo, pues me
llevado las sorpresas más grandes, ¿verdad? Vieron cosas que a mí nunca se me ocurrieron. Y creo que está bien. Finalmente creo que la escenografía debe ser estímulos para que el público construya el espacio que se le pegue la gana, o que pueda. Y bueno, también diseña la escenografía el escenógrafo, en cierto grado. Esto para indicarles que de verdad la escenografía es un arte colectivo, pero bien en serio. Es decir, no es un arte de que se juntan dos pintores y vamos a pintar un cuadro, pero tú de aquí para acá, yo para allá, y le hacemos. No, no, es parte de la rutina. Tiene uno que tomar en cuenta todo eso y tener un tema por ver si hay por ahí algo que modifique todo, o que afine algunas cosas. Es un trabajo colectivo. Entonces, la escenografía es un arte. Es efímero porque solo existe durante la representación. Es dependiente, esto es no autónomo. No es como la pintura, no es como la escritura, no es como la composición musical, que cada quien hace lo que se le pega la gana y no hay nadie que le diga que no, porque depende de todos los demás componentes teatrales de una manera muy estrecha. Es colectivo porque el espacio lo determinan todas las personas teatrales que mencioné antes. Y es cinético porque la escenografía es esencialmente un arte del tiempo, un movimiento. Entonces la escenografía es un arte efímero, dependiente, que quiere decir no autónomo, colectivo y cinético. Bueno, hasta aquí de teoría y estas cosas. ¿No se sofocan? ¿No prendemos el aire? ¿No? A mí no me molesta, aquí tengo más altura, estoy solito. Allá el aire sube, Bueno, este es un ejercicio nada más porque a partir de las preguntas que me hicieron el otro día, creo que tengo que aclarar cosas. No sé si conocen este fotógrafo, Esteban Moses. A mí me ha influenciado mucho. ¿Se ve bien o apagamos las luces? Ahí se ve bien. Es decir, antes que nada quisiera advertirles que uno solo ve lo que ya conoce. Es muy triste reconocer eso, pero les voy a decir lo que yo veo en esa foto, o lo que yo vi la primera vez que vi la foto. Lo primero que me llamó la atención fue un mariachi que está ahí con algo que parece una viejecita espiando por la ventana, pero luego el douche de arriba dije, no, pues esto es como en Bavaria, no tiene ventanas con doble cristal, pero tiene los curos por fuera para el viento, y los techos son para la nieve, y porque está manchada ahí el desagüe pluvial, y esto está al borde de un camino, y mira qué cosa de cómo hacen sus bardas con esos tablonzotes. En fin, por mi formación de formación o malformación de arquitecto, me fijé en esas cosas. Otras personas verán otras cosas. Pocos vemos y tenemos la curiosidad o la buena vista para leer qué dice el letrero en alemán que está arriba de la ventana de la fachada principal y quién es el señor que está ahí. A algunos desde luego les llama la atención la sábana que está ahí,
tendida. La sábana era para retratar al Señor que está entrando a la casa. Y de repente lo que veo es, sin duda, sus zapatos, su banco giratorio, las arrugas de la ropa que son muy interesantes, la artritis que tiene en las manos, las agujetas, es decir, puras cosas que era imposible que viera en la fotografía anterior. Voy a regresarla. Ahí está el Señor entrando a la casa y en efecto trae unos zapatos en la mano y arriba en el letrero dice zapatería o se arregla el calzado o alguna cosa por el estilo. De alguna manera quiero explicar que la escenografía, como yo la entiendo, es más o menos este proceso. Es decir, tenemos una imagen de un paisaje, siempre es muy complejo, y hay algo que nos interesa ver y poner de relieve y borrar todo lo demás. Y la mejor forma de hacerlo es quizás esta. Sin comentarios voy a pasar otras imágenes de lo mismo. Bueno, sí, con comentarios. Ahí me atrae mucho más el grupo que el señor del cilindro, porque qué colección de señoras tan chistosas. Y esto da una época, la podemos determinar. Por ejemplo, esto lo pasé en una sesión de iluminación. Y los que fecharon la foto fue por las luminarias que se estaban usando en el estacionamiento. Jamás se me hubiera ocurrido. Vamos, yo voy por los sombreros o por los tacones, los zapatos. Y a mí de aquí me llama la atención, bueno, a mí me encantan los cilindros, ¿no? Los cilindreros, todos vienen de Berlín, del año por ahí de 1922. Yo digo, ¿cómo pueden durar tanto tiempo? Aquí sí hay decoración, yo nunca he visto un cilindro decorado. Es como el equivalente a decorar estas cámaras de papel, de foto en papel que había en la Alameda. Pero sobre todo, y aquí sí me pregunto, ¿qué nos pasa? Nunca he visto un cilindro sobre un carrito. Lo cargan. Y me pregunto si tiene que ver con nuestro pasado prehispánico y este desprecio a la rueda utilitaria, ¿no? Pero lo primero que se le ocurrió es poner un carrito, pues claro, pesan un montón estas cosas. Y ahí está ya, bueno, seleccionado lo que uno quiere ver. Esto es muy impresionante. Este fotógrafo, supongo, convenciendo a la señora, la actitud del, supongo, el señor de la señora. Pero vean esta foto. Qué impresión, qué fuerte. ¿No? ¿Ves angustia ahí? No, veo variedad. La señora la veo que está tranquila y feliz, viendo a los dos, como dice, estoy entre dos locos y no me pasa nada. El señor se ve como diciendo, yo poso por lo pronto. Cada quien ve lo que puede, ¿eh? Esto, incluyéndome a mí. Yo me pongo de ejemplo para que digan, en lo que se fija el maestro. Bueno, ya no hago comentarios. Entonces, de alguna manera, esto de limpiar la escena, de lo que nos estorba ver lo que queremos que se vea. La felicidad de una voz. Ya está. Sí, hacemos un break para ver pajaritos y fumar, tomar oxígeno ahí afuera.
digamos 6 minutos, porque hoy hay café y me gustó. De cuánto es, pero es para precisamente también considerar los lugares en el autobús. El próximo viernes tendrán la noticia y el próximo viernes se hará el registro. La visita es el sábado 16 a las 9:30 saliendo de la torre de rectoría y estimamos un regreso Sí, digamos que el regreso lo estimamos al mismo punto a las 3 de la tarde. Gracias. Lore. Sí, vamos a continuar. Yo me quedé muy preocupado. Algunas de sus preguntas de hace 8 días. Una de ellas era, ¿qué onda con los muebles? Se me volvió obsesión toda la semana. Y entonces, pues me pregunté si los griegos, los del teatro griego, del clásico, del helenístico, de la ocupación romana, usaban muebles. Pues parece que en las farsas y de vez en cuando se pone un mueble. Pero en la tragedia, pues yo no recuerdo ningún mueble usado, ni en la cerámica, ni en ningún lado. En el teatro romano, pues otro tanto. En el teatro medieval, pues tampoco. En el teatro de los siglos de oro, de vez en cuando había por ahí una mesa, 2 bancos, cosas por el estilo. Shakespeare tampoco. Creo que los muebles empiezan, bueno, desde luego había muebles pintados en toda la época del teatro del siglo XVII y XVIII, gran parte del XIX, pero la gente no podía usarlos, nadie se podía sentar en una silla pintada en el telón, era nada más para decorar, para ambientar. Y es de veras con la revoluciones que mencionamos también, que entre 1880 y 1914 empiezan a darse en Europa, con toda la gente harta ya del teatro a la italiana, de que todos los protagonistas fueran aristócratas, etcétera, que hay un movimiento hacia el realismo. Bueno, ya lo había habido, hacia un exceso de realismo, si se puede hablar de esto, hacia el naturalismo. Y es ahí donde, inspirados en parte por Darwin, en parte por Solá, los teatrales empiezan a reclamar que la gente se duerme en colchones y que se vea que haya mesas con comida y que si es un patio pongan tierra y gallinas comiéndose lombrices, y etcétera, que le den a lo real, ¿no? Que mientras siguen hablando de reyesitos y príncipes y sus problemas, etcétera, pues que no están reflejando la sociedad. Este movimiento que yo creo que fue muy revolucionario, muy vigoroso, lo llamaron naturalismo. Partía en gran parte de Darwin, de decir, pues esto de las especies y todos estamos evolucionando, una especie de determinismo por un lado, y en gran medida de Solá. Solá incluso hizo
declaraciones sobre cómo debía ser el nuevo teatro. Era tan radical este movimiento que pues prácticamente quería acabar con el arte. Decían, ¿para qué quieren arte? La vida es mucho más interesante. Hay que retratarla, copiarla y ponerla en escena. Algunos escritores empezaron a escribir una cosa que en inglés llamaban slice of life, una rebanada de vida. En francés, tú diles en francés porque mi francés suena muy chistoso. Tranche de vie. Que también quiere decir rebanada de vida. A esta época, el primero en Francia que se le ocurrió hacer declaraciones sobre las incomodidades del teatro de ópera que vimos la vez pasada, exageraban, ¿no? Unos viéndose a los otros, no viendo el escenario, que unos allá arriba que con los peinados de la época pues no podían ver más que un tercio del escenario. Todas las quejas, alababa el teatro de Wagner, que era ya frontal con Galería Democrática, por un lado, y él fundó el Teatro Libre. Su nombre era Antoine, y creo que era cartero y aficionado al teatro, pero lo que hizo fue muy revolucionario. Fundó el Teatro Libre, y lo primero que hizo fue decir, pues aquí los protagonistas es gente, obreros, y lavanderas, y trabajadores, y vamos a hacer otro teatro. Más allá que eso, choqueó a todo el exquisito París, que le encantaba ahora sí tienes que decir efecto de óptica en francés, perdón, Frenchy, a eso viene, tengo que darle pupea. Trompe-l'œil. Eso. Es que aquí decimos efecto de óptica, y pues efecto de óptica es ver, es un efecto de óptica. Un defecto de óptica es no ver, en fin, usamos todo ese efecto de óptica. Pero los franceses lo dicen mucho mejor: trampa al ojo, engaño al ojo. Es más claro de qué se trata, ¿no? Nosotros decimos efecto de óptica. Bueno, en vez de eso se trajo una res de la carnicería y la colgó así en el proscenio. Dice, estamos hablando de la realidad, ¿qué les pasa? Bueno, eso escandalizó muchísimo, pero después, apenas fundó el Teatro Libre en Francia, hubo copias en Inglaterra, quién sabe cómo se llamaría, el Free Theater o algo así por el estilo, y en Alemania el Freie Bühne o lo que sea. Empezaron a copiar, muchos autores empezaron a entusiasmar con esto, entre ellos Ibsen, Strindberg. Tuvieron sus etapas naturalistas, pero no tardaron en empezar a afianzar el naturalismo cuando todo el mundo se les echó encima. ¿Cómo es eso de acabar con el arte? Pues es que había mucha confianza en la ciencia. Si la ciencia ya todo está dicho, ya para qué hacemos arte. Vamos a catalogar todo el mundo, y eso va a ser mejor que estar haciendo horitas de teatro simulados. Y todo el mundo se les echó encima. Los poetas, por un lado, pues van a decir qué barbaridad, y la poesía, ¿a dónde queda? Y los pintores, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo estilizamos las cosas? En fin, y fue muy denostado este movimiento. Entonces, yo lo que quiero mostrar son algunas escenografías de autores de esta época. Claro, Strindberg
pasó por el naturalismo, pero pronto llegó a un expresionismo muy radical, porque pues no solo con el determinismo general, los temas eran temas sociales, etc. Llegó a lo patológico. La obra que vamos a ver se llama El Pelícano. Y bueno, ahorita les platico la historia, pero vamos a poner imagen. Ya perdí la cosa. Perdón. Este es el boceto, un boceto muy rápido, malhechón, pero ya hay muebles. Y los muebles que hay es una mecedora, una especie de caucho, diván, un escritorio cubierto, y por ahí un cuadro y una puerta atrás, una especie de hogar, un lugar donde se prende el fuego para calentar, que recordar que esto está en países nórdicos, y un canil, un balcón al frente. Este horrible corte era también uno de los primeros croquis, y este es el escenario. Es también porque me preguntaron que por qué la luz no era de colorcitos, una cosa que me dejó también pensando toda la semana. Entonces, pues es un cuarto que tiene una sola entrada y la salida a un balcón proscenio, y los muebles que les mencioné. Aquí ni siquiera se alcanza a ver el escritorio. Les platico la historia. Es una madre muy mala, malísima, codiciosa, enferma. Es como la enfermedad que tendría en comedia el avaro de Molière o Rico Papato, pero en términos trágicos. Esta mujer es viuda. Primero el marido ya se murió, y estos son sus hijos. Los hijos idealizan, por supuesto, al papá muerto, y ella se gasta la fortuna, la herencia que les dejó, en complacer a un amante joven. El caso es que los tiene muertos de hambre y les restringe, les escatima la leña para calentar el cuarto. Sufren mucho. Efectivamente no hay color. Yo no quería que se viera más color que el color de la piel y el color del fuego. Todo lo demás es blanco y negro, y aspiraba que algunas escenas fueran todas con vestuario blanco, otras todas con vestuario negro, y que se viera la transformación en el vestuario. Esta obra tan terrible, pues el director la montó en forma muy expresionista, todo muy exagerado, muy deformado, muy monstruoso. El escritorio era del padre y se guarda ahí como con una manta, con un tesoro, y hay unos papeles muy importantes ahí que probablemente hablan de la herencia. El cuadro que vieron ustedes en la pared finalmente se puso en la cuarta pared. Es un invento de esta época. Ya se usaba antes, pero se le dio un sentido muy importante de decir que la boca escena, la embocadura del teatro, el arco del proscenio, no es la ventana por la cual uno ve otro mundo, un mundo fantástico, un mundo maravilloso, sino es una pared que es transparente para el público y opaca para los actores. Los actores no actúan para el público,
así. Y el público puede verlos gracias a ese truco finalmente ilusionista, esa convención de que la cuarta pared es opaca para unos y transparente para otros. Entonces el cuadro está colocado en la cuarta pared. Y esta es la única mujer que no tiene blanco y negro. Es Elaya, que es una personaje no tan en los extremos, sino va y viene, mucho más humano, mucho más flexible, con defectos y con cualidades. Este es el amante, es García, un actor insoportable, pero pues de eso se trataba, de que el público no lo soportaba. Los muebles también le quitamos todo lo que podía restar transparencia a lo indispensable. Y aquí están los niños con sus pijamitas. El vestuario acentuaba los defectos físicos de los actores, los exageraba. Defectos, las características, pues sí, monstruosas de los actores. Y aquí está pues la confrontación, blanco y negro, sin luces de colores. Sin embargo, la iluminación, bueno, ahorita les platico, ahorita que lleguemos a la siguiente. A ver, estas fotos las tomé yo, las otras las tomó un fotógrafo profesional que se preocupa por otras cosas, ¿no? Yo tomé estas fotos con blanco y negro y yo las revelé y en el laboratorio me parecía muy fácil de hacerlo. Yo lo que quería es que esto tuviera una calidad gráfica, es decir, que se vieran los muebles flotando en un espacio blanco, como en un cuadro que se dibujan arriba, abajo, etc., suspendidos. También quería que los personajes a veces se vieran nada más manos, caras, sombras, y todo lo más se fundiera. A mí me parece mucho más interesante ver las cosas de alguna manera sugeridas, esbozadas, que digeridas y puestas con qué derecho. Así el público puede ver lo que quiera, me decía yo, como aquí. Esto en el laboratorio es muy fácil, lo sobrepone uno, protege las partes que quiere que se vean y ya. Hacerlo en el escenario es sumamente difícil, es verdaderamente una pesadilla. Para borrar las aristas, es decir, si tenemos el mismo color, el mismo material, las aristas solo las podemos ver porque reflejan diferente cantidad de iluminación. Entonces, si se iguala la iluminación que reflejan una pared perpendicular, una pared al fondo y otra pared perpendicular, las aristas desaparecen. Si igualamos el tono de los trajes blancos al del fondo blanco, también desaparece ese fondo. Pues hicimos y lo logramos, no del todo, pero lo logramos que se vieran estas cosas así flotando en el espacio después de muchísimas horas de trabajo. Y luego hicimos un ensayo general y aquello no funcionó. No funcionó porque le daba al público un dolor atroz de cabeza a los 12, 13 minutos de estar viendo eso. Y esto es curioso porque parece que el ojo trata de enfocar y de distinguir y de buscar lo que quiere ver y no le dan, ¿no? Y eso produce dolor de cabeza. Entonces tuvimos que regresar a una luz con sombras convencionales y usarlo como efectito un ratito y ya. Pero mira, ¿a poco no es más interesante ver la manita, ver el cuecito? Desaparece, sabe uno que está parada por ahí, pues no va a estar volando ni levitando. Y cómo se esboza la
cortina del supuesto escritorio, ¿no? Nada más, ¿para qué damos más, no? Bueno, eso no fue posible más que en contados momentos. Ya no me acuerdo bien qué pasa, pero creo que los niños, desesperados por falta de calor y de comida, calorías de todo el mundo, prenden fuego a la casa. De ahí que el hogar, la chimenea, esté prefigurando el lugar del fuego, precisamente con una maqueta, el cuarto. Y la madre se ahorca en el balcón. Se tira en el balcón, ya no me acuerdo, quedaba ahí colgada al final, y todo esto se quemaba. Y para eso sí, pues no la quemábamos naturalmente que no la quemamos naturalistamente. Hay una escena de incesto entre los hermanitos, pura ternura. No, debería ser, eso es una escena muy fuerte. Bueno, son las fotos del cuarto oscuro, y ahí está el fuego, el color del fuego. La madre haciendo ahí un ave, un pelicán. Y ya. Tengo que hacer una consulta para ver qué tanto tiempo nos queda. Bueno, esto es para mostrarles el uso de los muebles, cuánto se necesita. Yo me pregunto si en la obra que vimos en la conquista de México, ¿qué muebles se usaban domésticamente en la época prehispánica? Que yo conozca únicamente el petate. Se enrollaba de 10, se extendía de noche en punto. En cambio, sí sabemos, por lo que se encontraron en las pirámides, que los sitiales, estos ceremoniales donde se sentaba el emperador, pues sí, eran, pues ya han visto, ¿no? O sea, pues como tronos, piel. Y si recuerdan bien, había un cubo ahí que salía donde se sentaba. Primero se sentaba Moctezuma, y después lo usaban de mesa para jugar cartas con Alvarado. Creo que eran los dos únicos veces que usábamos muebles. Pero por otro lado, los españoles que venían de Cuba, ¿qué muebles iban a traer en sus barquitos? Y los iban a cargar desde Veracruz hasta Tenochtitlan, o los iban a quemar junto con las naves. Yo creo que los quemaban si traían algo. Y pues comían así como campestremente en la excursión, venían de guerra. Bueno, el caso es que no se me ocurriría cómo poner muebles en la época prehispánica, ni para los conquistadores ni para los conquistados. En fin. Bueno, siguiendo con lo del naturalismo, Strindberg pasó una época de naturalista y después se fue al expresionismo. Y el naturalismo tenía su decálogo, perseguía la verdad. Es decir, reasignaba una función diferente a la escenografía. Y del decálogo, bueno, pues nada más se me ocurrieron 6, pero perseguía la verdad descriptiva, la verdad del espacio, la verdad en la planta, la verdad en los materiales, la verdad de la luz, la verdad del sonido. Y el primero, como vimos, se llamaba Antoine. El segundo fue el escenógrafo de Stanislavski. Stanislavski también tuvo su época naturalista, le duró poco, pero la tuvo.
se destacó mucho en esa época fue su escenógrafo, que se llamaba Simov. Yo me quedé muy preocupado porque todas estas corrientes idealistas destruyeron el naturalismo muy rápidamente. Si ustedes recuerdan el cine mudo, ya que fue en los 20 y todo esto, copiaba el teatro, sacaba del teatro la escenografía expresionista. Ustedes recuerdan el gabinete del doctor Caligari o todas las de Murnau, los Dráculas, etc. Todos los escenarios son deformes, estilizados, angustiosos, exagerados y demás. Sin embargo, fue en el cine donde finalmente se quedó el naturalismo. Es decir, el naturalismo pronto empezó a ser más realista hasta usar locaciones, ¿verdad? Primero se repetían los sets, se copiaba tal cual, y después ya últimamente con las mejorías en la iluminación, en las ópticas, en los lentes, se filma en cualquier lugar, ¿no? Excepto cuando sale más barato reproducirla y se va a un set. Entonces ya no me acuerdo, en los 70, 74, 75, Vicente Leyendo trajo una obra aquí a la universidad y propuso ponerla y se la pusieron, que se llamaba La visita del ángel. Y esto tenía algunas características de obra naturalista. Primero, el primer acto no tenía una sola palabra. Eran puras acotaciones de cómo se hace una sopa, cómo se corta la verdura, cómo se le echa, todo cronometrado. Y el primer acto eran puras acotaciones de cómo una señora arregla una sopa, ¿verdad? Cómo la hace, cómo la cocina. Y decía el señor, leo una noticia del día. Pues no iba a escribir la noticia porque todavía no había pasado. Y la señora le dice, yo dije, Dios mío, esto es naturalismo puro, es cacho de vida. Es lo que hacen mis abuelos, es claro, ¿no? El segundo acto, en cambio, llega la nieta y es un larguísimo monólogo. No para de hablar la chava, está llena de energía, de entusiasmo, viene de Ixtapan, de Guerrero, y bla, 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 y se va. Al final se para el abuelo, y a esas alturas entendemos que son el abuelo y la abuela, y la visita del ángel, y la visita de la nieta, y el abuelo pone un disco, Vivaldi, se sienta y se muere. Esa era la hora. Dije, bueno, está bien, ¿no? Y dije, se me ocurrió, ¿y qué pasa si esta obra le aplicamos, nada más para ver qué pasa? Pues 74 años después, las reglas del naturalismo. ¿Qué puede pasar? A mí me interesa ver qué pasa en un teatro denostado naturalismo. Si se pone hoy día, después del cine, después de que se usa todos los días en el cine, después de que hay un movimiento pictórico hiperrealista, después de todo eso, ¿qué pasa si lo hacemos? Vamos a hacerlo. Yo le dije al director, al maestro Retes, oiga maestro, yo quisiera que esto lo hiciera. Maestro, no me diga nada, haga lo que quiera, yo dirijo lo que usted me ponga. Bueno, conste. Va. Y entonces les voy a mostrar esta escenografía, son nomás 2 fotos. Se puso 2 veces con 15 años de distancia entre uno y otro. Y les voy a platicar la historia, que es más divertida. Primero, sí apliqué todos los postulados del naturalismo. La planta es la planta de un departamento, medida. El espacio es el espacio de un departamento. Ustedes van a ver a qué nivel. El piso es de loseta asfáltica, el techo es de yeso, las paredes están aplanadas. Curiosamente, vi que era mucho más barato hacer arquitectura
arquitectura en estas condiciones que hacer escenografía. Me traje un albañil y para pronto se echó todo. Había un pequeño patio. Esto está hecho en el Sor Juana, Teatro Sor Juana, en un rincón, ahí en la parte de atrás, enfrente había una gradería. Los muebles todos están usados y renovados y lo que sea. Hay gas, el gas funciona, la estufa prende, el refrigerador también, la cocina tiene todo lo que tiene que tener el súper, el agua, es la realidad, la verdad, pues, como pide el naturalismo. El sonido, pues, es el sonido de ella, sin embargo, el tocadiscos funcionaba y se veía muy bien, sin bocinas extras ni nada. La luz tiene unos luces internas, y la luz del día pues tuve que hacerla con ese aparato que entra ahí por la ventana, porque pues no me dejaron hacer un agujero, además puro concreto, pues, no había modo de iluminar y las funciones eran de noche. Y esto corría todo así, pero fui más allá, junto con, pues me apoyaron finalmente el autor y el director. Cuando se dio cuenta de esto, el director estaba feliz. Oiga, maestro, pero vamos a actuar cinematográficamente. Nada de coquetear con el público ni estas cosas, ¿no? Actuación interna, de ojito. Sí, maestro, adelante. Ah, qué bien, estaba feliz. Y Vicente Leñero, pues también dice, ay, es igualita a la casa de mi nieta. Que no, pues yo no conozco a tu nieta, es igual a todas las nietas. El abuelo era el maestro Retes, la abuela era Carmelita González, algunos la deben recordar, de joven con Pedro Infante, etc. Y la nieta, pues una muchacha quizás demasiado crecidita para el papel en esta versión, pero funcionaba muy bien. Retes y la nieta funcionaron con la actuación de ojito y aquí en corto y todo. Pero le digo a Retes, ¿sabe qué, maestro? Vamos de veras a hacerlo bien. Primero vamos a construir el muro, usted dirige adentro del apartamento, nada de que se va a ver como lo ve el público, y el día del estreno tiramos el muro, la cuarta pared, que es opaca para un lado, y ya está la huella del muro. Ese muro estaba hasta arriba, no se veía nada, no solo, sino algo que hacía Simón, lo hicimos también, con muebles prestados de amigos. Los camerinos los ponemos de cámaras para que el actor tuviera la vivencia de la casa desde antes de entrar al escenario. Tenía su cama matrimonial, su cama de visitas, los dos camerinitos que hay ahí, el baño. Y luego Carmelita se la creyó, ya decoraba con a mí no me dejaba entrar al set, no me vas a ensuciar mi piso. Está bien, ¿no? Bueno, o sea, si no a las últimas consecuencias esto. Yo había imaginado, alucinado, que bueno, pongan ustedes que no el día del estreno, sino el día del ensayo general, tiramos el muro. Sí, maestro, que me deje ver, corregir un poquito hacia hablar nuestro el último día, por cualquier cosa. Sí. Entonces el día del ensayo general tiramos el muro. Yo quería que quedaran, sí, a manera de instalación, todos los tabiques ahí, para que se asentara que la cuarta pared se había tirado, ¿no? Que de veras eso era una cuarta pared. Y llegó mantenimiento de la universidad y acaba de nuestra nada, dice, un camión de urgencia, se llevaron todo, echaron a perder. La universidad echó a perder una instalación. Pero fue mi culpa por, no sé, no, pues ¿cómo explica uno que eso es una instalación? Un conceptual. Bueno, el caso es que el día del estreno, Carmelita
Apenas le tiraron el muro a coquetear con el público. Así, rompió la cuarta pared, pero los otros dos sí la mantuvieron. Bueno, esto es interesante porque, pues, quién sabe si va a ser interesante, pero bueno, se repuso la obra 14 años después, un homenaje que le hicieron a Reyes debido al gran éxito que tuvo, un gran éxito. Yo dije, ay, qué flojera volver a poner todo eso. Y esta vez lo que hicimos fue suspender un cubo. Es que yo estaba muy contento, ya lo del naturalismo que ya habíamos probado, que funcionaba, que no funcionaba. Funcionaba estéticamente porque era muy teatral, en vez de ser muy realista, era muy teatral. La gente veía que prendía todo y esto le parecía como truco de magia, una cosa ya excesivamente teatral. Pero administrativamente no funcionaba. Estaba en aquel entonces de coordinador, director de teatro, era el director del departamento de teatro, del departamento de la dirección de, ¿qué es divulgación? No, difusión cultural, el maestro Luis de Tavira. Y entonces le dieron los gastos de utilería al contador, y el contador puso una demanda inmediatamente. Todos los días 3 litros de leche, que no sé qué, que la lechuga, el jitomate, el aceite, los contadores no van al teatro. Entonces, Luis fue acusado de hacer su gasto con el dinero de la universidad. O sea, administrativamente tenía problemas. La idea de suspender esto, el fundamento para tenerlo ahí en el aire, era que había algo que no era totalmente naturalista, era un formalismo radical del maestro Leñero de mantener medio acto la atención del público en silencio, con dos viejos que no se hablaban porque no pudieran comunicarse, sino porque no necesitaban palabras para comunicarse. Ya se habían dicho todo, ya estaban re viejos. Ya se les había agotado el parque. Entonces ya cuando estaba, sí, oh, sí. Y el otro, mira, la banca cayó y se fueron los banqueros, cualquier noticia de ese día y pasaron esas cosas. Ay, qué barbaridades. Y seguía cocinando todo, y aún así se mantenía el interés del público. Una de las cosas que se puede observar aquí, a ver, es que a ver si alcanzo porque sigo sin rayo láser. Esa rayita es un espejo. No, si tú estás enfrente y esa rayita es un espejo, vas a ver que ese muro se continúa por detrás. Va así y que la caja no tiene espesor. Ahí estaba el equipo de iluminación, estaba la salida al patio y algo similar pasaba. No, qué maravilla, es lo único que tengo que señalar hoy, pero puedo volver. ¿Cómo le hago? ¡Wow! ¿No? Este es un espejo. Entonces este muro visualmente se prolonga. Y la gente que está aquí sentada y ve que el muro sigue, que ahí no hay nada. O sea, la luz, quién sabe de dónde venga. Digo, el muro no puede venir y entra por la ventana, ¿no? Y del otro lado había una cosa similar y esto flotaba en el aire, los personajes entraban de la nada, se abría la puerta y ahí estaba el tipo. Y salían y no había nada, era obvio que se trataba de un acto de prestigitación. Esto le daba quizás una ligereza que no tenía el ejercicio naturalista de antes. Bueno, hasta aquí, porque
fíjense en eso. Sí. Con la emoción del rayo láser ya perdí el cambiador. Tú le puedes cambiar a la que sigue. Aquí ven, desgraciadamente no son los extremos como cambió escenografía en 14 años. Por un lado, la familia prosperó. Por otro, pues sí, era un espacio muy realista, muy naturalista, pero mucho más ligero. Yo quisiera preguntas de parte de ustedes. Pues ya acabamos, no traigo más. Comentario. La escenografía, sí, como decían, de dónde está el mobiliario y todo eso. Pero no es solamente la escenografía física. Creo que también había mencionado que se está trabajando la escenografía psicológica. Y también la escenografía psicológica se maneja mucho con las sombras y con las luces. Pero también con los movimientos de los actores. Yo me acuerdo de dos, bueno, una era de Godot, que fue aquí en el Teatro Lazo, que no utilizaba realmente nada de escenografía más que una caja, y se alzaba la caja, y se cerraba la caja, y la caja era oficina, puesto de tacos, puesto de, creo que también vendían revistas, toda la escenografía era una caja, con un cuadro donde se veía la gente que estaba o en la calle o adentro. Era muy sencilla la escenografía, pero quien le daba el valor en la escenografía eran los actores. O sea, para mí, esa es la parte que es la escenografía, que le da el valor al actor y el actor se apoya en ella. Yo siento que es esa función de la escenografía, ¿no? Era eso. Y la otra obra también era Obra Negra, que fue también aquí en de Sor Juana, y era un solo espacio, lo usaban para muchísimas salas de un edificio de no sé cuántos pisos, creo que era un edificio de 30 pisos, y solamente con el cambio de luces y con el cambio de unas cortinas de cadenas, ibas piso por piso, y literal, subías piso por piso, y era como comentaba usted, de las experiencias. Tú tienes una experiencia de un espacio y de un museo y te proyectas. Y cada quien se proyecta en ese espacio, porque igual al salir, comentas con las personas y cada quien te dice, el museo se veía así y era así de grande o era así de espacioso. Y eso también parte de la escenografía que te da la experiencia que tú tienes, que tú la alimentas y la escenografía te alimenta a ti. Ese era más que nada mi comentario con respecto a también lo que habían preguntado del mobiliario, que a veces no se necesita tanto mobiliario para hacer una escenografía. ¿Quién usa mucho mobiliario? Desde mi punto de vista, Televisa, exactamente. El teatro helénico es, bueno, perdón la palabra, pero es asqueroso. O sea, tienes toda la escenografía, bueno, del detalle de la cortina, las chavas así con su super vestuario, aquí que se ve super escote, todo. Pero realmente el discurso es plano y la escenografía está tan empastado que no disfrutas nada. O sea, no disfrutas ni la escenografía, ni la actuación, ni lo que dicen, y te sales y gastaste más dinero en ir al teatro de Televisa lleno de una escenografía espectacular que venir al teatro de aquí que te cuesta 15 pesos y la propuesta es máxima, ¿no? Yo creo que es. Ojalá fuera espectacular la escenografía. Sí. ¿Otro comentario? Maestro, por favor. Yo solo una pregunta, ¿qué tanto te apoyas en
estos cuadernos de croquis, bitácoras de pensamiento cuando creas tus escenografías? Digo porque nos has mostrado croquis y hay colgados en la sala Benjuri croquis magníficos. ¿Qué tanto te apoyas en él? No, yo creo que primero, y lo hago extensivo a arquitectura también, ¿eh? Yo creo que ni la arquitectura ni la escenografía se hace haciendo croquis. Creo que se hace pensando. Ya cuando uno dibuja algo, es que será, podría decir, una especie de diálogo con uno mismo, una verificación de algo que ya nació, que ya trae en la cabeza, que ya va hacia allá. O son croquis para dialogar con los demás, para que los demás puedan entendernos visualmente, en vez de que les esté plática. Croquis puede decir mucho. Como ahorita que buscabas el espejo. Claro, pero a él le faltó un referente que dijera espejo. Si no es más que una luminosa raya perpendicular. Y una vez teniendo croquis básicos, me gusta pasar mucho directamente a la maqueta. Y odio las maquetas en computadora, las detesto con toda el alma. Prefiero mil veces hacer una con cartoncitos y todo. Veo las ventajas que tiene hacer los renders y todas esas cosas, pero pues eso quizás sirve para convencer a los demás o algo así por el estilo, pero si no le tienen fe a uno, no le va a convencer ningún render, ¿no? Yo para trabajar prefiero el volumen, cartoncitos o plastilina o lo que haya, pero luego me dicen mis compañeros y amigos tecnologizados, mira, aquí le puedes dar la vuelta, yo agarro la maqueta y yo también. Tonterías, me cambio los colores, yo me los imagino, cámbiale, ve cómo se va a ver, vas a entrar en los conflictos, no vas a dar cuál, te van a gustar todos. Pues. Ya respondiste la segunda pregunta, porque la segunda pregunta que te iba yo a hacer es ¿cuánto te apoyas en los medios cibernéticos y virtuales y te has apoyado, porque hace bastantes diseños que haces escenografías, y te has apoyado para hacer tus escenografías? No, ya cuando hay que construir y hay que llevar al teatro y todo eso, hago croquis llenos de cotas y alguien me las pasa a AutoCAD y se encarga de eso, nada más reviso. Eso del AutoCAD, que seas chiquito y seas grandote, nada más no puedo. Necesito ver las cosas quietecitas. No, y entiendo, he visto compañeros que hacen croquis en AutoCAD, me parece una aberración. Generalmente les digo que pues tienen la mente de 11, 15 o 17 pulgadas. Yo prefiero papel grande, dibujar, cosas así, pero es cuestión de generación. No de degeneración. Sí. Cuando tenemos una historia en un libro y la pasan a una película, pues dices, vi la película, pero te dices, mejor lee el libro. Siempre es mejor leer los libros, porque te imaginas como quieras. Cuando pasamos de una historia de un libro al teatro, ¿qué ventajas le das al teatro y contra el cine? ¿Contra el cine? Bueno, no siempre te va a ganar el libro porque lees como quieras. Y si te imaginas lo que se te pegue la gana. Y como quiera que sea, cuando vas a verla, depende de tu actitud. Si vas a ver lo que ya te habías imaginado, no te lo vas a encontrar. Siempre va a haber un déficit. Y lo malo es al revés. Cuando ves la obra de teatro, la película, y luego lees el libro y te lo imaginas como la película. Es horrible eso.
Está Brad Pitt todo el tiempo. Una pregunta. Cuando a usted le encargan alguna escenografía, le dicen, es tal obra, ¿usted lee personalmente el libro o prefiere como que le den el concepto que están buscando? ¿Cómo llega? Híjole, de veras, me va a tardar un poquito en responderte. Es que es un método, cada quien tiene su método personal para hacer estas cosas. Si un amigo me dice una obra nueva, vamos a poner esta obra que está padrísima y todo, dámela, la leo y cuando nos vemos. Digo, dentro de 2 meses. Oh, pues tú te vas. Sí, ya está ofendido, sentido. No, es que de veras necesito encontrar un momento muy bueno para leer esa obra. Es muy importante leer la obra por primera vez, sin ningún concepto de nadie alrededor. Para que te diga algo esa obra, algo no te dice nada, ¿no? Te dice, ¿qué es esto? Ya, bueno. Pero a lo mejor, a ver, yo diría que es la única vez que estamos en igual condiciones que el público. El público compra un boleto y se va a sentar y no sabe qué va a ver. Y es muy importante sentirnos como público, porque después se nos va a olvidar. Después vamos a empezar a analizar, a quitar capitas de cebolla, a ver los trucos del autor, a ver las ideas del director, a ver a los actores, las limitaciones del presupuesto y todo esto. Y después ya no tenemos esa frescura, esa objetividad, ¿no? Una lectura rápida, impresionista, no pensando qué vamos a hacer en escenografía, sino viendo. Es un poco esquizoide, hay que hacer como que de veras no lo vamos a hacer. Estamos leyendo porque a lo mejor nos interesa humanamente. Dice algo de ti, dice algo tuyo, algo que te conecta. ¿O no? Y yo solo hago obras que tengo algo que decir porque me importan mucho por algo. Si no estoy, es una lata hacer escenografía, no te pagan por unas desveladas patos, no va al público. Entonces, es horrible. Si ya te vas a meter a hacer eso, pues que sea de veras porque te gusta, porque te apasiona, porque no puedes dejar de hacer. Hablando de metodología, ¿qué tantos cambios haces cuando estás montando o cuando, digamos, finalizas el escenario o en el primer día que se estrena la obra? ¿Haces cambios, haces transformaciones? ¿Te das cuenta de que de repente la luz a lo mejor tiene que dar un detalle? Tú no ves la obra completa hasta que no estás con público, no está la sala llena y la ves junto con los ojos de la gente que la está viendo y ves a la gente cómo la toma, qué le gusta, qué no le gusta y dice, qué bruto soy, aquí debe haber hecho esto, aquí debe haber hecho esto. Desgraciadamente no siempre se puede volver a juntar a todos los actores y ensayar, nomás que en grupos muy especiales, en compañías de repertorio que están por sueldo, lo que sea. Ellos lo dan por terminado y así lo van a hacer. Solo que haya mucha amistad o que haya unas condiciones especiales. O cuando trabajas así, le dicen work in progress, pero es ensayos con público para medir esas cosas y puedes todavía trabajar. A mí me gustaría muchas veces empezar a hacer la escenografía después del estreno. Empezar otra cosa que va a funcionar mucho mejor. Hay pocas oportunidades para hacer. Su relación con el director maestro nos mencionó 2 casos, el caso de Rejas, que usted... Es siempre diferente, la relación con el director es siempre diferente. Y ahí viene mi pregunta, ¿usted ha encontrado alguna estrategia que le permita siempre hacer algo que le guste? ¿A quién? A usted como responsable del espacio. Independientemente del director con el que tenga que colaborar, ¿usted ha llegado a alguna especie de estrategia para su proceso creativo? Yo parto de un cretinismo brutal que tengo yo. Que digo, si un director te llama a trabajar es que confía en ti.
es que le gusta tu ojo, te gusta cómo ves tú. Digo, es decir, te llama por algo. Si no, ¿para qué me llamaste, hermano? ¿Para decirme haz esto? Pues no. Tengo un cuate carpintero que es un fregón y te lo hace como tú digas. ¿Me entiendes? Hay dos tipos de directores, poniendo extremos. Directores muy autoritarios y directores pseudo-democráticos. Democráticos no hay ninguno. Porque navegan con esa bandera. Los resultados de los trabajos de uno o de otro no son mejores unos o mejores otros. Hay autoritarios que tienen resultados muy buenos y hay democráticos que los tienen muy malos y al revés. Yo en general prefiero con democráticos. ¿Quién es el más autoritario? No, prefiero democráticos. Ese tiene que ver con la metodología de trabajo. Por ejemplo, un director te da una idea. Tú le dices, pues yo pienso lo contrario. Yo quisiera que esto fuera así, se me ocurre que esto es así. Si el director es inteligente, agarra las dos y enriquece la apuesta. Es decir, no debe ser lo que el director o el escenógrafo piense. Existen los dos caminos y se pueden enfrentar y se puede volver una cosa objetiva. Y lo que importa es la obra. Ahora, si es un autoritario, dice, sí, hace lo que yo, ay, no voy a trabajar con él, definitivamente. No tengo carácter para eso. Mientras sea platicadito, va y viene. Yo tengo una pregunta. ¿Nunca he intentado hacer escenografía para cine y por qué? También tienes que chistes, No, me da risa que das por hecho que no he hecho. La pregunta debe ser, ¿verdad que no has hecho esto? He hecho cerca de 10 cortometrajes, 6 largometrajes y unos 2000 comerciales. Aprendí, lo mejor que aprendí fue haciendo comerciales. Todo el mundo le tiene mucho asco a eso, pero tienes a los mejores camarógrafos, los mejores equipos, corre la cámara, no son 30 segundos muros, corre la cámara, a nadie le importa que se esté consumiendo el material, hay dinero, pasan los modelos preciosos, están sandwichitos. Unas desveladas favorosas. Ya no, eso lo hice cuando de algún lado tenía que financiar mi carrera de escenógrafo, eso no de. Y lo hice haciendo comerciales, hice pasarelas, hice bodas, hice una que otra boda también. De ricos, claro, sí. Televisión hice 2 telenovelas, una se llamó Todo, bueno, aquí hay compañeros en Televisa. Acabé con la televisión de calidad en este país, con cualquier probabilidad de televisión. Hice una que se llamó Toda una vida y la otra La gloria y el infierno. Toda una vida fue una teleserie, dijeron, con unos 25 capítulos nada más, pero en Televisa querían exportar, tenía que tener calidad para que la comprara la BBC. Y pues quedó bastante bien, la dirigió Héctor Mendoza, la fotografió Alex Phillips, yo hice la escenografía, etc. Es padre hacer tele bien hecha. Lo que pasa es que hacíamos, creo que 12 minutos diarios, todo en locaciones, y creo que ahora hacen 3 horas diarias. Si no las hacen, te corren. O sea, los tiempos es una fábrica. Y bueno, pues sí era un negocio, a pesar de eso, un negocio, pero dijeron, no, pues si seguimos haciendo esto, ya no podemos hacer lo otro, porque ya no competimos. Por eso digo que se terminó con cualquier posibilidad de subir la calidad. No era negocio.
Oye, ya que mencionas a Héctor Mendoza, también has estado en la escena. Yo recuerdo una puesta en escena donde estaba Fiona, donde estabas tú, y casi se hizo la escenografía después del estreno, ¿no? ¿Qué? ¿No era de Héctor Mendoza? Sí, con Orostrata, que se llamaba. Un día la vemos aquí, pero no sé si tenemos tiempo de contestarle a nuestros alumnos. ¿Qué horas son? Nos lo puedes platicar la próxima vez. No se me va a olvidar. Son las 8, voy rápido. En realidad, yo no quería ser escenógrafo, yo quería ser actor. Yo vine aquí a esta escuela y qué pena, pero tengo que decir, por razones, bueno, ahora dirían de género, en mi época sí, por razones sexuales. Porque yo había pasado toda mi juventud y mi infancia en escuelas de hombres, puros hombres. Y entonces llegué a esta facultad y aunque ustedes no lo crean, había 1000 alumnos, no más que 1000 alumnos, de los cuales había 10 mujeres. Bueno, pues dije, no, yo las de perder. Entonces, sabiamente me crucé el campus. Sí. Y porque estudiaba arquitectura y sabía de presupuestos y sabía de dibujar, me pedían que hiciera la escenografía. Luego me llamaban a actuar con la condición de que hiciera la escenografía. Y ahora me llaman a hacer la escenografía con la condición de que no se me ocurra actuar. Y así fue como el destino me puso en este camino. Bueno, muchas gracias. Nos vemos de aquí. Perdón, la maestra Facio dio unas indicaciones sobre una visita a Bellas Artes. Algunos estaban tomando cafecito todavía, entonces les preguntan a sus compañeros cómo estuvo. Ellos les van a decir.